usando los labios, Padre, de la pastora Michelle, Padre. Dale tú, Señor, cada día la sabiduría, Señor, Padre, para que ella siga, Señor, enseñando la palabra de verdad, la palabra viva, palabra eficaz, Padre Santo, Señor. Usa sus labios, Padre Santo, Señor, en esta noche, Padre Celestial, Señor. Ayúdala, Padre Celestial, a ella y a cada una de nosotras, Padre, que podamos, Señor, estar, Padre Santo, atentas, Padre, al mensaje, Padre Celestial, que tú, Padre, quieres instruirnos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermana, Señor, que ha dispuesto, Padre, estar aquí, Señor, en esta plataforma, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Padre, por el mensaje, Señor. Oh, la mensajera, Padre Celestial, Señor. Úsala, Padre Santo, con libertad, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, te damos a ti la gloria, la honra, Padre. Gracias, Señor, por esta escuela, por la escuela Almendros 7, Padre. Oh, Señor, gracias te damos, Señor, por también por este ministerio bajo la cobertura divina, Padre Santo, Señor, que a través de este medio, Padre, podemos estar aquí, Señor, atentas al llamado, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, Señor, a atesorar, Señor, esta palabra de verdad, Señor, que vamos a escuchar, Señor, oh Padre, a través de la palabra tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y gracias, pastora. Dios le bendiga a todos. Gracias, hermana Yadira, por esa hermosa oración. Así es, agradecemos a todos los que se unen a través de la plataforma, ¿verdad? De nuestra hermana y también a todos el que está aquí para esta clase del día de hoy. La verdad que nos sentimos nosotros siempre apoyados por ustedes y eso se agradece, eso se reconoce, claro está, sí, Señor, porque reconocemos que con el Señor nosotros somos más fuertes y que somos una familia en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Así como le decía, el tema de hoy es súper interesante, es un tema que nos va a ayudar muchísimo a entender uno de los llamados que el Señor nos hace, ¿verdad? Ese llamado que Él nos hace de nosotros entender la importancia ¿de qué? De que nosotros debemos de crecer, de madurar, porque hay un llamado de crecer hasta la estatura del varón perfecto. Y esa es nuestra meta. Esa es la meta que queremos, eso es lo que anhelamos de parte del Señor. Y por eso hoy vamos a estar hablando acerca de la madurez espiritual, creciendo hasta la medida de Cristo. Yo sé que este tema nos va a llamar mucho la atención. Yo sé que este tema también nos hace meditar, reflexionar en lo que somos, en lo que Cristo quiere de nosotros. Es un tema que nos invita de parte del Señor a nosotros ver cuál es la la medida que tenemos que tener para nosotros seguir siendo esos cristianos, ese llamado y ese propósito por el cual Dios, ¿verdad?, nos ha llamado. Entonces, estamos ya entrando a este nivel 4 que lo vamos a compartir todo lo que resta del año y queremos invitarle a usted que no se pierda ninguna clase. Gracias a Dios también tenemos el contenido que se sube a YouTube, porque si usted se perdió alguna clase, puede darle seguimiento al contenido ahí en YouTube para ustedes. Así que bienvenidos. Y cuando hablamos de madurez, esta imagen es precisa. Hay un campo que está esperando que nosotros maduremos, que nosotros, la iglesia no siempre tiene que ser ese hospital de personas llenas, la iglesia tiene que tener un ritmo de entrada y salida de personas para ayudar a otros. Entonces, el objetivo de esta clase es entender que el crecimiento cristiano no consiste solamente en adquirir conocimiento bíblico, no es solamente eso, sino en desarrollar un carácter semejante al de Cristo, aprender a discernir, a permanecer firme y a producir frutos que bendigan a otros. Entonces, el objetivo es
nosotros definir qué es la madurez, identificar señales de crecimiento en madurez y actuar con esas prácticas que están en nuestras vidas, porque Dios nos ha llamado a crecer. Fíjense que hubo un momento en que Jesús pasaba por un campo y se encontraban el trigo y la cizaña y los discípulos le preguntaban al Señor, debemos de cortar la cizaña, y él dijo, no, déjenla que crezcan y que se vea el fruto. Entonces, por el fruto vamos a conocer quién es trigo y quién es cizaña. Entonces vamos a arrancar la cizaña y vamos a echarla al fuego. Pero Jesús siempre nos dejó esa enseñanza de nosotros entender que tiene que haber un crecimiento, una madurez en el cristiano. El cristiano no puede ser el mismo. Sí, Él me recibe como yo vengo, pero yo tengo que sufrir un proceso de transformación, un proceso de edificación, un proceso de construcción, un proceso de formación. Entonces, a esto conlleva la madurez, a esto conlleva el crecimiento del cristiano. Entonces, ¿por qué tenemos que definir lo que es madurez por esta situación? Hay muchos cristianos que se quedan estancados o que viven en un círculo vicioso, que avanzan y retroceden. Entonces, Dios nos llamó a avanzar. Pablo decía, extendiéndonos a lo que está delante, ¿verdad? Para alcanzar la corona de la vida. Y también habla la corona de la justicia. Entonces, hay premios, hay galardones. Esta semana me tocaba predicar evangelísticamente y predicaba acerca de esta carrera de la vida donde nosotros tenemos una carrera por delante, pero hay algo que en esta carrera debe de dar como fruto, y es que yo guarde mi fe, no que la pierda en la carrera de la vida, es que yo guarde mi fe. Entonces leía esta cita de Hebreos 12 del 1 al 3, donde dice, ¿por qué? Porque debo de poner los ojos en Jesús, que es mi meta. ¿Cuál es la meta? Que yo sea como ese varón perfecto que fue Jesús. Entonces, hablando de todo esto, tenemos que hablar de una cita base para partir de esta clase en la idea central esta noche. Y es Efesios 4:13. Yo busqué la versión tradicional, ¿verdad? De la Reina Valera 1960, pero me gustan todas las versiones porque cada versión tiene una ricura literaria que podemos tomar. Voy a leer esta y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hasta que todos lleguemos, escuche esto, como cuerpo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a repetir, porque hay cosas que tenemos que tener presente ahí hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, que todos debemos estar unidos en la fe. Por eso todos debemos de procurar guardar nuestra fe. Que nuestra fe no mengue, todo lo contrario, que crezca. Que Dios añada más fe a nuestras vidas por medio de los procesos, por medio de las circunstancias, por medio de todo esto. Y dice, y que todos conozcamos al Hijo de Dios, ese varón perfecto, para entonces nosotros alcanzar la medida de la estatura de la plenitud que está en Él. Entonces, la idea central de la madurez no es saber más, sino parecerme más a Cristo. Y vemos hoy esta disyuntiva de mucha gente que está buscando más conocimiento, cuando eso no es el enfoque. El enfoque es que yo cada día permanezca en Él y me parezca más a Él. Por eso Pablo le invitaba a las personas que estaban recibiendo la carta. Él le decía, miren, sean imitadores de Cristo como yo, porque mi meta no es saber tanta Biblia, es que yo me parezca a Cristo. La Biblia es buena, es el manual, pero hay misterios y hay conocimiento que yo lo voy a obtener cuando esté frente al Padre, cuando me sea revelada la verdad por completo. Yo tengo que enfocarme aquí en esta tierra de yo
parecerme más a Cristo y que lo que aprendo cada día, ponerlo por práctica, a ser hacedores de la palabra. Esa es mi meta para yo crecer, parecerme más a Cristo, yo poder estar alcanzando estaturas. Amén. Entonces aquí también hay algo muy importante. ¿Cuánto de Cristo se ve en mi vida? ¿Cuánto de Él se ve en mi vida? Y para esto tenemos que hacernos preguntas que transforman. ¿Cuánto yo sé de Dios? ¿Lo sé porque otras personas me lo han hablado? ¿O lo sé porque estoy teniendo una experiencia con Dios cada día? ¿Porque me estoy alimentando con el Padre? ¿Estoy teniendo comunión con el Padre? ¿O sé de Dios por los años que tengo en la iglesia? Me acuerdo que hubo un hermano que me dijo, él tuvo una reacción, él tuvo una acción no correcta, porque él quería como en un estudio tratar de como demostrar que él sabía más que la persona que estaba dando el estudio, y eso se vio muy mal. Y yo le dije, hermano, cuando alguien está exponiendo la palabra, tenemos que dejarlo desarrollar lo que Dios le dio, porque esa persona está siguiendo. Ahora, al final, yo puedo levantar la mano, hacer una aclaratoria, compartir, ¿verdad? esa, esa revelación, pero hacerlo así. Entonces, le llamaba la atención al hermano de esa manera muy respetuosa. Y él me decía, no, porque usted no sabe cuántos años yo tengo en la iglesia, cuántos años. Entonces yo le decía, óigame, hermano, lo importante no es cuántos años usted tiene en la iglesia, sino cuántos años el evangelio y Cristo tiene en usted. Eso es lo importante. Por eso es que vemos gente que tiene pocos años en la iglesia, pero se compromete a madurar, a crecer. Y usted ve que esa persona avanza, que crece, que se nota esa estatura de Cristo en ellos, esa plenitud. Y usted dice, pero ¿y cómo lo hizo tan rápido? Y el detalle está en eso, en nosotros decidirnos en parecernos más a Cristo. Nosotros podemos tener muchos años en la iglesia, conocer muchos versículos, participar en los ministerios, pero podemos ser cristianos inmaduros. Entonces la madurez no es para demostrarla, la madurez es para evidenciarla. La diferencia entre demostrar y evidenciar, el demostrar es usted querer que el otro vea, pero el evidenciar es usted con resultados, con sus acciones, usted demuestra con su fruto que usted es maduro. Entonces, como cristianos, nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie, nosotros tenemos que evidenciar a Cristo. ¿En qué? En nuestra manera de pensar, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro carácter. Crecer espiritualmente es pasar de conocer a Cristo a reflejar a Cristo. Aleluya. Yo tengo que anhelar que otros puedan ver a Cristo en mí, que otros se puedan ver en un espejo y decir, mira, wow, ya tú no eres la misma, ¿te parece? Porque, ¿por qué comenzaron a la iglesia primitiva a llamarlos cristianos? Porque le llamaban pequeños Cristo, porque ellos estaban pareciéndose a Cristo. Entonces, eso es madurez. Entonces, no se trata del conocimiento de cuántos versículos yo me sepa, de los años que tenga en la iglesia, de cuánta palabra haya escuchado. Lo importante es que cuando yo evidencie a Cristo, cuando yo lo refleje, se va a notar en mi carácter, en cómo yo me relaciono con las personas, cuáles decisiones tomo, cuál servicio, cómo reacciono ante la prueba. Y ahí es que se va a notar mi madurez espiritual. Ahí es que se va a evidenciar mi estatura. Ahí es que se va a evidenciar esa plenitud de Cristo en mí. Aleluya. Entonces, por eso es importante esta clase del día de hoy, porque a veces obviamos y creemos que crecer es que usted conozca la Biblia, gloria a Dios que usted la puede conocer, pero asegúrese de ponerla por práctica, porque el enemigo la conoce.
Él conoce la Biblia y todos sus demonios también la conocen. Pero lo que importa es cómo yo sé. Y tengo que tomar un ejemplo bíblico. Este hombre es Job. Job dice que la Biblia lo describe como un hombre casi perfecto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que obedecía a Dios. Pero ¿qué le faltaba a Job? Conocer a Dios más, conocer a Dios más. Y tuvo que Dios permitir que él fuera en un momento zarandeado por Satanás, no para que Dios sabía que Job podía resistir, pero quien debía de saberlo era Job. Amén. Entonces, esto es importante. Entonces, llegamos al punto, ¿qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es un proceso mediante el cual el cristiano crece en su relación con Dios, pero también desarrolla progresivamente el carácter de Cristo. No es que va a ser perfecto, perfecto Dios y Jesús. Significa que yo estoy dispuesto a ser formado. Eso es lo que me hace ser una persona que está en el camino de la perfección. Que yo dejo, y miren aquí esta curva, en este gráfico, cómo yo nazco en el nuevo nacimiento de Cristo, pero yo también tengo que crecer. Y fíjense ahí que para crecer yo tengo que menguar. ¿Y en qué tengo que crecer? En el conocimiento de su gracia. Conocer la gracia, la plenitud de Cristo, para yo poder alcanzar esa estatura, porque si yo no sé qué es la gracia de Dios, esa plenitud, yo no voy a crecer porque no lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Viene como fruto ese carácter formado por Dios y entonces ahí es donde viene que yo comienzo a dar fruto y evidencio si soy cizaña o si soy trigo. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes que toda la cosa, mire, antes de que usted quiera servir, antes de que usted y yo tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó el precio por mí. Y yo tengo que anhelar esto. Yo tengo que, porque entonces ahí es donde mi vida, miren aquí en esta curva, cómo se mantiene en este movimiento constante y no estoy estático, sino que me estoy moviendo al ritmo y a la gracia del Señor y a ese llamado que Él ha hecho en mi vida. Aleluya. Por eso, miren, esta clase es sumamente importante para nuestras vidas. Es sumamente precisa para nuestras vidas. También me dice que madurez no es solamente que yo tenga antigüedad, porque imagínense, aquí si fuera por antigüedad, el enemigo fuera nuestro maestro, pero no. La antigüedad, mucha gente dice, no, porque yo tengo tantos años en la iglesia. Yo puedo ser anciano porque yo tengo tantos años en la iglesia, no. ¿Qué me dice la Biblia? Es que madurez es Dios me ha formado, me ha transformado y sigue trabajando en mí porque yo quiero tener la plenitud de Cristo y yo quiero tener esa estatura del varón perfecto. Hay mucha gente que dicen, no, porque yo me sé la Biblia, yo sé que dice la Biblia, yo puedo recitar estos versículos. Bien por usted. Pero la madurez espiritual me dice, ¿estoy yo viviendo lo que sé de la Biblia? ¿Lo estoy poniendo en práctica? ¿Estoy siendo un hacedor de la palabra de Dios? Entonces es muy importante nosotros entender
y ver estos paralelismos en lo cual nosotros nos encontramos. Entonces, la madurez se ve en el carácter. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que una persona madura no solamente conoce los conceptos, sino que busca practicarlos. Y específicamente cuando la cosa se aprieta, cuando estamos bajo presión. Mire algo, yo le voy a decir una cosa por experiencia propia. Cuando yo estoy bajo presión, muchas veces yo puedo ver cómo lo que Dios ha formado en mí sale. Y yo digo, gracias Señor, porque yo no soy la misma Michelle de antes. Gracias Señor, porque yo te reconozco, te alabo y trato de no fallarte. Y el día que fallo, porque sí, no soy perfecta, estoy siendo transformada, estoy siendo formada. Digo, Señor, mira, reconozco que te fallé en esta parte bajo presión. Padre, ayúdame. Decirle por testimonio, estoy en un nuevo trabajo. Y la primera semana, miren, no fue fácil. No fue nada fácil. Y pasó un suceso, un choque con una persona. Y yo en mi conocimiento, en lo que poseo, en mis habilidades, yo me quería defender. Y el Espíritu Santo me dijo, te he dicho que calles y que observes. Y yo dije, pero yo no tuve la culpa, Señor. Yo quiero, me dijo así, en mi mente, esta batalla. Te he dicho que calles y observe. Y lo hice. Y cuando decidí obedecer al Señor, usted sabe qué pasó. El Espíritu Santo comenzó a cantarme una adoración que tenía muchos años que no escuchaba de Abel Zabala, que dice, revísteme de tu majestad y amor, de justicia y de verdad, revísteme. El Espíritu Santo me estaba cantando él esa canción a mí, esa adoración. Y yo dije, gracias Señor, porque tú no me dejas fallar. Tú tienes dominio y control en mi vida y yo me voy a someter a ti. Y mire, lo mejor que yo hice en ese momento, porque entonces el Señor me defendió, Él me defendió y todo se puso en su lugar. Entonces, qué bueno es cuando nosotros podemos específicamente bajo presión obedecer al Espíritu Santo y ver cómo nuestro carácter está siendo formado y transformado. Aleluya. Entonces me habla ahí de que yo no solamente debo conocerlo, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, que esto está basado en esa relación cristiana auténtica que yo tengo. La paz, la paciencia que se debe de evidenciar cuando yo estoy bajo presión. Miren, en ese momento yo quería defenderme, pero el Señor me dijo, calla, ten paz, espera. Te he dicho que calles y observe, ten paciencia. Y entonces me encanta ese salmo, esa cita bíblica que dice que el Señor canta sobre nosotros. Benignidad y bondad se practica aunque nadie me reconozca. Yo no tengo de qué, dice el Señor, que de qué me vale ser bueno cuando la gente me ve. O que si yo hago algo, todo se entere la derecha, la izquierda, el pie, la cabeza, todo el cuerpo se tiene que enterar que yo hice algo. No, esta se practica cuando nadie me ve, porque yo no estoy buscando reconocimiento de hombre, yo quiero hacerlo para Dios. El fruto de la mansedumbre, de la fe, de la templanza, que habla de mi carácter. Mi fe se va a evidenciar cuando el carácter esté informado, porque voy a guardar mi fe. Yo me acuerdo que yo renuncié a un trabajo porque yo le dije, yo tengo que guardar mi fe, yo no puedo perder mi comunión. Yo renuncié a ganar más dinero porque en este ambiente de trabajo se hablamos mucha mentira, se quería que yo maquillara números, que hiciera cosas que ponían en juego mi integridad. Y yo dije, no, yo necesito guardar mi fe. Yo tengo que renunciar a este trabajo porque yo quiero mantener mi comunión, porque yo quiero ser cristiana. Yo quiero tener tu carácter y yo renuncié a este trabajo.
Y el jefe vino después a ofrecerme más dinero. Y yo dije, no, es que yo no voy a perder mi comunión por dinero. Yo no voy a mantener mi templanza, mi mansedumbre por dinero. Yo quiero guardar mi fe. Y mire, me quedé sin empleo 3 años. Y Dios no me dejó en vergüenza, porque así es nuestro Dios. Entonces tenemos que dejarlo y que ese fruto se vea, esa madurez se vea, eso se evidencie. No es exhibirla, sino evidenciarla. Y aquí es la diferencia de la madurez. ¿Por qué se tiene que ver en mi carácter? No en mis años de antigüedad, no en el conocimiento de la palabra, es en mi carácter que se tiene que ver la madurez, aleluya. Entonces, muy importante esto. Por eso vemos este árbol tan frondoso. Miren cómo ese fruto del Espíritu, cuando está ahí basado en mi relación, cuando reacciono bajo presión, porque la paz no es ausencia de problemas. La paciencia se obtiene en la prueba. Y ser bueno es una práctica que yo la tengo que hacer, no para qué, porque bueno es Dios. Aleluya. Entonces, aquí vemos aquí unas señales de inmadurez y madurez. Hebreos 5, 12 al 14 dice que mostramos el contraste, perdón, entre quienes necesitan alimento básico y quienes ya han desarrollado discernimiento. Reconocer esta señal es el primer paso para crecer. Entonces, ¿cuál principio tenemos aquí? La madurez se demuestra, específicamente ahora, cuando nadie me está aplaudiendo. Entonces, cuando nadie me está aplaudiendo, ahí es que se evidencia la madurez. ¿Y qué pasa entonces? La inmadurez hace que una persona dependa de otro para las decisiones. Ah, no, hay que ver qué dice fulano. Es una persona que se ofende fácilmente y no acepta corrección. Hubo un hermano que nos dijo, yo no acepto ni consejo ni sugerencia. Imagínense nosotros como pastores que tuvimos que hacer. Como dicen por ahí, dejar la bola pasar. Porque el hermano nos dijo bien claro que no aceptaba ni consejo ni sugerencia. Entonces, cuando yo busco el reconocimiento por algo que yo hice o por los años que yo tengo en la iglesia, entonces ahí yo estoy manifestando inmadurez. Dice la palabra que si yo soy maduro y si Dios quiere reconocerme, lo va a hacer cuando fuere tiempo. Y Jesús habla de darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, si Dios me va a reconocer, que lo haga Él. Yo no tengo que buscar reconocimiento. Entonces, muchas personas también inmaduros conocen la palabra, pero no la practican. Y también cambian de convicciones con las circunstancias. Hoy estamos viendo muchos cristianos cambiando de convicciones. Hoy vemos gente que antes le llamaba malo a cosas y ahora le llama cosas buenas, distorsionando la palabra. Y hoy vemos el mundo cambiando de convicciones cuando ya hay un orden y un mandato de Dios para seguir. Entonces, soy maduro cuando yo discierno, cuando activo el discernimiento espiritual. El pastor estuvo hablando de esa clase. Puede buscar el video de YouTube de cómo nosotros activamos el discernimiento espiritual. Acepto la corrección porque yo quiero ser transformado. Yo quiero ser formado. Yo quiero crecer a la estatura del varón perfecto. Sirvo sin buscar aplausos. Vivo la palabra, aleluya. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar al Señor y yo quiero mantener la palabra y guardarla y ponerla por práctica. Permanezco firme en las pruebas, no que me doblo como el junco, ¿verdad? Yo permanezco firme como la palmera.
Aunque me venga el viento, ahí yo estoy, me muevo con el viento, pero vuelvo y me paro, porque yo estoy firme en el Señor. Entonces, conozco la palabra, pero para practicarla, para vivirla. Hay personas que se les dificulta perdonar porque sus convicciones han cambiado. Y entonces esto es un llamado de atención para nosotros. Aleluya. Y aquí tengo esto claro que nos dice, la madurez se prueba en las dificultades. Y yo siempre digo que es inmaduro cuando nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si la Biblia me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, Santiago 1, versículo de 2 al 4 me dice que la prueba produce paciencia. Entonces, las pruebas, las crisis, como la que estamos viviendo últimamente, revelan qué es lo que yo estoy creyendo. Por eso mucha gente no está guardando la fe, por eso mucha gente está cambiando de convicciones. ¿Por qué? Porque en la crisis están cambiando. Entonces también las pruebas revelan dónde está mi confianza. ¿Está puesta en el dinero o está puesta en Dios? Y la crisis, las pruebas, las dificultades, las pérdidas, las enfermedades van a evidenciar cuánto yo dependo de Dios. Cuánto yo dependo de Dios. Entonces, el creyente maduro también desarrolla discernimiento cuando evalúa sus decisiones. Cuando evalúo lo que yo estoy modelando y enseñando a otros. ¿Cómo estoy influenciando a otros? ¿Estoy acercando a gente a Cristo o lo estoy alejando? O peor aún, ¿esto me está acercando o esto me aleja de Él? Y esto tiene que retumbar en nuestros adentros, tiene que penetrar para cortar, hermanos y amigos que están en esta clase el día de hoy. Si yo me fuera a preguntar maduramente, ¿qué quiere Dios formar en mí a través de este proceso? Yo siempre le digo a los hermanos cuando están pasando por diversas pruebas, pregúntele al Señor qué Él quiere que usted aprenda. ¿Qué quiere Él formar? El pastor y yo siempre vivimos ahí, siempre preguntándonos, y cuando vemos que en nosotros se repiten cosas, se repiten patrones, perdón, siempre decimos, Señor, mira, tú tienes razón, yo pensaba que había madurado en esto, pero no, todavía me queda cositas por madurar. Y siempre estamos hablando de esta dinámica. Señor, ¿qué tú estás formando en mí? ¿Qué precio, qué yo tengo que pagar para que tú sigas, para tener tu estatura? Entonces, miren esta imagen. La promesa de Dios de un creyente maduro para poder llegar a esa altura de la plenitud de Cristo es que nosotros pasemos de ser consumidores a productores espirituales. Entonces, madurez, sí, yo tengo un tiempo para recibir. La Biblia me dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y y me dice que yo tengo un tiempo para recibir, un tiempo para aprender, pero hay un tiempo también para yo ser discipulado, pero después va a venir un tiempo de, en vez de yo recibir, voy a tener que servir. En vez de yo aprender, voy a tener que enseñar. Y va a tener también que llegar un tiempo que en vez de yo ser discípulo, discipular a otros. Entonces, el modelo de Cristo no es solamente que yo ser un líder. No, yo quiero llegar a ser un líder
en mi congregación. No, el modelo de bíblico es yo llegar a ser como Cristo. Esa es la estatura, esa es mi meta, esa es la extensión que yo tengo que hacer hacia adelante. Mi estatura no es llegar hasta el liderazgo, mi estatura es llegar hasta ser como Cristo. Porque por eso la gente me va a llamar cristiano, cristiana, cuando yo verdaderamente me quiera parecer a Cristo. No sé qué esto conlleva. Pensar como Cristo, amar como Cristo, servir como Cristo, perdonar como Cristo. Entonces, esta es la estatura que yo tengo que llegar a ser. No aspirar a ser un líder en la congregación. Ay, ya soy esto. No. Ay, ya soy maestro. Ay, ya soy evangelista. Ay, ya soy pastor. No, no, no. Mi meta es llegar a ser como Cristo. Y Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, tengo que seguir esa ruta. Esa es la ruta correcta para la madurez espiritual. No es escalar posiciones en mi congregación, en mi denominación. Qué bueno que puedo hacer esto y que me dan la oportunidad. Pero lo más importante es yo ser como Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo. Aleluya. Esa es la meta. Entonces, en esta clase de lo que es la madurez espiritual, tenemos que recapitular varias cosas importantes que nos van a llevar a nosotros a entender por qué es importante yo cada día anhelar ser como Cristo. Y la Biblia nos es clara y yo tengo que hacerme preguntas de la reflexión importante. Entonces, ¿qué yo quiero? Yo tengo que establecerme meta. ¿Cuál es la meta que tenemos según la Biblia? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Repito, mi meta es Cristo. Entonces, no ser como Gigi Ávila. Y miren que fue un gran evangelista. No ser el adorador como Marcos Witt. Y mire que es un gran adorador. Ah, no, que yo quiero ser como estos pastores que están ahora, como Juan Carlos Harrigan, que mucha gente lo admira. Y qué bueno que él es su modelo. Pero mi modelo, mi meta, debe de ser Cristo. Yo no puedo querer parecerme a esos líderes. Yo tengo que buscar parecerme a Cristo. Y tengo que preguntarme, ¿se parece mi carácter al carácter de Cristo? ¿Mi templanza se parece a eso? Entonces, yo quiero que ahí, en este momento, usted pueda poner, vamos a escribir por el chat, una área donde usted siente que usted ha crecido en ese carácter de Cristo, que usted pueda ponerlo, porque no todo, no se crean, no todo es malo. En nosotros hay crecimiento cuando somos formados, cuando somos transformados, cuando nos dejamos transformar. Y a veces no nos damos cuenta que estamos siendo formados en esto. Entonces, que nosotros podamos ver esa área donde he crecido y que también podamos escribir una área donde nosotros necesitamos todavía madurar. ¿Y qué acción yo tengo que tomar en cuenta? Acuérdense que para pasar de consumidor a productor espiritual, porque hay una cosecha que tenemos que recoger y que tenemos que preparar para ese momento de la venida de Cristo.